Bienvenida. Háblanos un poquito cómo ha sido tu recorrido por la danza. Tendría que comenzar desde la niñez, desde cuando era chica. Muy ¿Sí? bien, muy bien. Bueno, comencé en un colegio, el Colegio Noriona de Quintero, donde le daban harto énfasis al tema artístico en 3 áreas, en música, en teatro y en danza. En ese intento de formación, que en realidad yo no lo tenía como una intención porque era muy chica, tenía 5 años, chiquitita, sí. Empecé a tomar clases de ballet con Silvia López, madre de Ivonne Espinosa. En ese camino inicial es que descubro el movimiento y después de adolescente un poco me alejo de lo que es el académico. Empiezo a hacer un poco de gimnasia rítmica, de aeróbica, pero siempre ligado a la movilidad. En eso, el mismo colegio hace un encuentro ligado a diferentes áreas como del lenguaje, de las comunicaciones, y ahí conozco a Mónica Lederman. Mónica Lederman hacía académico y me interesó su forma de enseñanza. Ella me invita a la academia a tomar clases con ella y conozco en ese mismo recorrido a Arturo Martínez de Crea Danza. Me incorporo, esto ya un recorrido que, no sé, soy primero medio. Desde Quintero yo viajaba a tomar clases con ellos en primero medio, en eso, a ver, ya después, digamos, año 95 más o menos, hace muchos años atrás, y me incorporo a la compañía de Crea Danza y comienzo a trabajar con el contemporáneo. En esas mismas rutas de las presentaciones, Charles Venner va a ver una función y hace un llamado a su conservatorio. Me invita también a trabajar con él, a tomar sus clases de manera gratuita. ¿Sí? Fui invitada y ahí conozco a Prastán y comencé con el Graham un poquito. ¿Sí? Danza moderna, académico, Graham. De vuelta en ese mismo camino, Ivonne Espinosa, que ya tenía la idea de crear una compañía, crea ILA, y lo que hace es una conexión entre Valparaíso y Quintero, y hace una conexión entre bailarinas quinteranas y bailarines y creadores de Valparaíso. Ahí entra el Arturo Soto, la Hanna Jiménez, Paula Mateo, Claudia Solís, Franz Fonfach, Iván Araya dentro de la música. Una equipa que se va conformando con gente de diferentes, de estas 2 comunas distintas, que en ese momento fue como una primera iniciación en lo profesional. Y también en un tema formativo, porque mi formación es independiente y un tanto autodidacta, y lo que hago es como ir recogiendo de algunos distintos maestros. Súper interesante tu recorrido. Yo creo que eso también te ha permitido a ti, porque para mí tú eres un ícono de lo que es la improvisación. Y tienes un trabajo, yo diría, excelente con DIM. Me gustaría que me hablaras un poco de eso, cómo se formó DIM, que es Danza, Investigación y Movimiento, y cómo tú trabajas con ellos, porque logras cosas realmente súper buenas, súper buenas de ver. Ya interesante de ver cómo el cuerpo puede ir creando composiciones casi en el momento. En el momento, esa es la maravilla de la improvisación. Cuéntanos un poquito del DIM. A ver, DIM nace el 2010. Sí, se comienza con Ariela Espinosa, nos unimos en ese momento, fusionamos nuestras 2 áreas de experiencia yo y de aprendizaje de Ariela. Ella estudió en Espiral y hacía un poco de moderno, leather, y yo estaba más ya en el tema del contemporáneo, entonces empezamos a fusionar esos 2 mundos. Y en esta fusión comienza a aparecer la intención de investigar. Y comienza todo, porque inicialmente se llamaba Taller, Investigación y Movimiento. El TIM. Y luego aparece Danza, Investigación y Movimiento, pero siempre estaba el área de la investigación. Investigar lenguajes y luego ya específicamente todo lo que es la cinética. Cinética ligada a premisas muy específicas y cómo la corporalidad va solucionando, interpretando, problematizando y reflexionando en torno a esa premisa. Entonces finalmente DIM lo que hace no es solo una movilidad, sino que es problematizar el movimiento y solucionar y volver a problematizar.
Sí. Eso, y esa investigación que comienza con este taller, es que Ariela se va el 2016, se va a España y pasa a mis manos, digamos, lo paso a dirigir y pasa a ser parte de una investigación personal. Ya. Todo lo que trabajamos en DIM también es parte de mi proceso personal de investigación. Entonces hay un feedback directo. Coloco, digamos, las premisas en el participante, ellos hacen una retribución desde su propia movilidad y esto lo vamos trabajando en conjunto. Finalmente es una nutrición para mi trabajo y para también investigar en corporalidades súper diversas. Sí, lo interesante es que DIM tiene corporalidades diversas, personas que no específicamente se dedican al movimiento, sino tienen otras áreas de profesionalización, y lo que quieren hacer es justamente investigar, descubrir, conocer, tener conciencia de sí, y luego ya de lleno es la reflexión. Claro. Y el poner este pensamiento crítico en relación a las otras movilidades. Entonces hay gente que después sí está en contacto y en conocimiento de la danza y le interesa mucho la danza y va a ver danza y ve videos de danza y se interesa en otras áreas del movimiento. Claro. Eso, no sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí. La pandemia me topé con un trabajo tuyo que me encantó, que en este momento no me acuerdo cómo se llama, que tú hiciste en Quintero, Sí. ¿ya? Y un trabajo que reflejaba, yo creo que, pero súper bien lo que estábamos viviendo. Era una mujer que corría por la casa, que se atrapaba con la pared, que no sé qué, de repente pasaba con los cubiertos. Yo lo encontré excelente. Cuéntame un poco cómo surgió, cómo fue surgiendo ese trabajo. Surge bien desde la intuición. La verdad que la necesidad de ese momento era no desaparecer. Ya. O una ida hacia Quintero, a la casa de mi mamá, volver a la casa de la infancia, a establecerme, a quedarme. Me quedé un poco atrapada porque esto pasa el 15 de marzo, 16 de marzo, donde bueno, empieza este tema de que hay la cuarentena, mi mamá es mayor y dije, bueno, este es el momento también quizás de estar con ella, y me quedé 8 meses. 8 meses donde no volví a Valparaíso. Entonces esta distancia y esta distancia no solo social, sino de perder la conexión con Valparaíso, que para mí es un espacio de creación constante, fue como que, ¡ay! ¿Qué hago con esto? Tengo que hacer algo, y tenía la necesidad de ponerlo en algo, pero no en alguna materialidad. Y lo más idóneo era lo audiovisual. Y yo jamás había trabajado en audiovisual, no tenía idea de lo que era un plano, de lo que era nada. Súper intuitivamente me empiezo a relacionar con el espacio casa. Claro. Cómo es que este espacio me va brindando a mí posibilidades de movimiento y atmósferas y estados, y cómo, a ver, yo tengo igual una afición por las películas de terror, ¿viste? Entonces desde lo sensitivo, a mí me interesaba poner eso en algo, en plasmarlo. Y cómo este estado mental alterado, ¿sí? Medio de delirio, se plasmaba en una cápsula. Y empecé a hacer cápsulas de 30 segundos, 1 minuto, súper cortito. Y eso se va configurando con el tiempo en una idea de hacer un video un poco más largo, que ya pasas a durar 18 minutos, que efectivamente es una mujer que se ve, son sus imaginarios. Todo eso imaginario que de pronto podemos estar viviendo en un estado de confinamiento, de encierro, no saber qué hacer con tu vida, no saber quién eres, se llama No sé quién soy. Porque justamente mi pregunta es qué hago aquí, cómo vivo y cómo me relaciono con la casa, porque la casa finalmente era ese lugar escénico, pero también era con lo que convivía todos los días. O sea, si efectivamente hay una escena donde hay una cama cubierta de cubiertos de servicio, tenedores, cuchillos, cucharas, y hay un cuerpo que se lanza sobre eso en un estado de mental
alteradísimo. Alteradísimo, Sí, sí. donde vas pasando por túneles oscuros, un envenenamiento. Hay fetiches. Yo utilizo el jugo de naranja, que me parece que, bueno, a mí me hace mucho sentido el jugo de la naranja como algo que se exprime, pero también eres tú que estás siendo exprimido. Hay una ira comprimida, reprimida, que es hay una escena en un pasillo donde la naranja va rodando y ¡buah! Le meto el tenedor a la naranja, Claro. pero con un estado de ira, Claro. ¿sí? Entonces esa naranja somos nosotros también, en la sociedad es la represión, El el encierro. encierro. También me topé yo con un trabajo tuyo que creo que te escuché también en tu casa hablar de cómo investigaste tú los movimientos de repente medios como que autómatas. Hiciste un trabajo que también yo lo vi, un solo, que creo que fue muy premiado, que fuiste a Santiago a darlo. Háblanos también un poquito de eso, fue muy interesante. Sí, este es movimiento involuntario. Y como dice el nombre, son los movimientos involuntarios de un individuo, de un sujeto. Movimiento involuntario está basado en los estertores, en cómo estas movilidades, como cuando tú estás quedando dormido y de pronto el cuerpo salta y no lo puedes controlar. Y ese descontrol finalmente se vuelve para mí un motor de cómo explorar e investigar en ese tipo de movilidad. Cómo el cuerpo, la cuerpa puede estar en estado de quietud, aparente estado de quietud, máxima, de no mover nada durante un buen rato, y cómo es que estas movilidades comienzan a aparecer. ¿Aparecen? ¿No aparecen? Comienzan muchas preguntas. Esas preguntas las voy resolviendo en este mismo trabajo de estar mucho tiempo en quietud hasta que después descubro que ciertos golpes de diafragma pueden llegar a provocar una movilidad que se expande por todo el cuerpo. Después lo comienzo a provocar. El primer paso es dejar que suceda, y luego ya, una vez que lo entiendo, es como yo lo provoco para llevarlo a la escena. Y hay otras cosas que tienen que ver en ese trabajo con el acontecer, con el estar en escena y estar en un momento de riesgo constante, de que la corporalidad tiene una movilidad asociada, pero siempre está provocando y autoprovocándose, lo que yo te decía antes de la problematización. Me pongo un problema físico, corporal, kinético, trato de solucionarlo y vuelvo a caer en un nuevo problema. Y así. Claro, que aquí en Valparaíso tú has creado una línea de trabajo y eso es algo súper valorable. Ahora tú fuiste intérprete en el trabajo que coreografió la Carola, en el trabajo de Enrique, Aguacero. Sí. ¿Cómo fue 50 años de viaje por la cresta del mundo. 50 años de viaje por la cresta del mundo con la música de congreso, celebrando que fue un trabajo muy bello. ¿Cómo fue tu traspaso de creadora, directora, a ser intérprete, con tu gran amiga, digamos? Sí, con mis grandes amigos, porque en realidad en ese grupo somos todos grandes amigos. Claro. Hay gente que nos conocemos y hemos tenido un recorrido en paralelo en la danza en Valparaíso o fuera de él, y nos hemos encontrado en esta ciudad que es como ávida para la creación, y somos amigos entre todos, como que nos queremos mucho. Sí. ¿Cómo fue? Mira, tengo que ir a la creación propia para ir ahí de nuevo. A ver, durante un tiempo, desde el 2016 hasta ahora, incluso es que llevo estas creaciones personales, donde he pasado por un tobogán de cómo es que esto se plasma. Y lo que yo había anulado completamente era el fraseo. Yo eliminé de todas mis creaciones lo que es la secuencia coreográfica como tal. Sí, está todo basado en improvisación, y es improvisación lo que está en escena. Hay una estructura, hay una guía, hay un camino, pero no hay un fraseo que diga y prediga qué es lo que se va a hacer. Entonces siempre estoy en ese estado de espontaneidad o de acontecer. Entonces, bueno, y en términos estéticos también lo que hice fue anular el género, ¿sí? En los dos últimos trabajos, en el movimiento voluntario y en sujeto a cambio, anulé el género. En no sé quién soy, sí, porque aparece la mujer. Pero en estos otros dos había anulado completamente el género y trabajaba con esta ambigüedad del ser, ¿sí? Estéticamente muy gris, también muy apagado. Entonces, esa área
se desvincula mucho de lo que aparece luego Sí. con 50 años de viaje por la cresta del mundo, porque es fraseo, es secuencia, es volver a bailar, algo que tiene que ver con una estructura coreográfica, con una relación con otros y otras, cosa que también no tenía hace mucho tiempo, porque he trabajado en solitario, sino Claro. en unipersonales. Entonces es interesante cómo también yo hago un proceso de reflexión y digo, wow, en verdad esto es lo que quiero hacer, me lo pregunto, me lo cuestiono. Y tiene que ver con el proyecto, con la idea, con los compañeros y con mi compañera de casa, que es Caro Collana, mi compañera de Tú, casa, mi Rumi. compañera amiga mía. Claro. Y la propuesta es la raja, es muy bacana, entonces como que uno no puede decir que no. Pero era el tema, ¿cómo bailo yo esto de nuevo? Pero soy intérprete. Claro. Y voy a acudir nuevamente a esto que estaba medio guardado en una cajita para entregarme 100% a la memoria motriz nuevamente, Claro. porque significa memorizar 50 minutos de obra, súper bien elegido, seleccionado con la música de congreso. Entonces fue un proceso súper bonito y de encontrarnos algunos que quizás no estaban bailando hace mucho rato, con mucha trayectoria, pero con haber dejado la escena. Y eso es súper interesante también de compartir, Sí. no solo lo que bailamos, sino por qué bailamos y quiénes bailamos ahí. Claro. Y a mí eso me interesa, como la humanidad dentro de lo que hacemos. Eso te puedo Qué decir. bonito. Te quiero dar las gracias, Kenny, por tu trayectoria, por tus palabras, que nos invitas a reflexionar el movimiento de diferentes áreas, desde la improvisación hasta la interpretación. Y muchas gracias. Gracias a ustedes.